¿Qué es el budismo y en qué creen los budistas? Pese a que los budistas no buscan adeptos, esta filosofía de vida, en la que no se habla de un Dios personal, cada vez se hace más grande en el mundo. Quizás porque en ella las personas tienen la libertad de tomar poco o mucho de su contenido y sus lecciones, ya que al final lo valioso es que mejoren sus vidas y puedan alcanzar la iluminación. Muchas personas toman las prácticas de la meditación o la filosofía de vida del budismo para mejorar sus vidas. El budismo es una filosofía de vida en términos de distribución geográfica e influencia sociocultural, y ha estado cobrando una creciente popularidad e influencia también sobre el mundo occidental. Es una filosofía de vida única en el mundo, por derecho propio, aunque tiene mucho en común con el hinduismo, que creen en el karma, causa y efecto éticos, maya, la ilusoria naturaleza del mundo y samsara, el ciclo de la reencarnación, entre otras cosas. Los budistas creen que la última meta en la vida es alcanzar la iluminación, como ellos perciben su existencia. Su fundador, Siddhartha Gautama, nació dentro de la realeza, en la India cerca de 600 años antes de Cristo. Según la historia, él vivió una vida de lujos, se casó y tuvo hijos, teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que su frágil refugio fuera penetrado, pudiendo entrever a un hombre viejo, uno enfermo y un cadáver. Su cuarta visión fue la de un pacífico monje ascético, quien se negaba al lujo y a la comodidad. Viendo su apacible carácter, decidió convertirse él mismo en asceta. Abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la iluminación a través de la austeridad. El Buda. Él era muy hábil en esta suerte de automortificación e intensa meditación. Fue líder entre sus semejantes. Eventualmente dejó que sus esfuerzos culminaran en un gesto final. Él se consintió a sí mismo con un plato de arroz y luego se sentó bajo una higuera, también llamada el árbol Bodhi, para meditar hasta que alcanzara la iluminación o muriera en el intento. A pesar de las tentaciones, para la mañana siguiente, él ya había alcanzado la iluminación, por lo que fue conocido como el Iluminado o el Buda. Tenía 35 años de edad. Durante los restantes 45 años de su vida, viajó por gran parte del norte de la India, diseminando su enseñanza del sendero hacia la iluminación. Sus enseñanzas se conocen en el Oriente como el Buda Dharma, la enseñanza del iluminado. Viajando de lugar a lugar, el Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos, a su vez, enseñaron a otros y de este modo, una cadena ininterrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. El Buda no era un dios ni profeta de Dios. Tampoco se declaró como un ser divino. En el budismo no existe el concepto de un dios creador. El Buda vivió y murió mucho antes del tiempo de Jesús. Sus viajes nunca lo llevaron más allá de 200 kilómetros de su hogar. La Biblia y su mensaje parecen no haber sido conocidos por Buda, y de hecho, él nunca habló de Dios o Jesús. Consecuentemente, los budistas generalmente no hablan de Dios como lo hacen los cristianos. En su forma clásica, el budismo no habla de ningún Dios personal o ser divino, creador de todo lo que se conoce. Cuando se le preguntó cómo comenzó el mundo, qué o quién creó el universo, se dice que el Buda guardó silencio porque en el budismo no hay principio ni fin. En vez de ello, hay círculos interminables de nacimiento y muerte. El Buda fue un ser humano quien a través de esfuerzos tremendos
se transformó y trascendió su limitación humana, creándose en él un nuevo orden de ser, un ser iluminado. El estado de iluminación que alcanzó tiene 3 facetas. Primera, es un estado de sabiduría, de ver las cosas como realmente son. Segunda, es una fuente de compasión o amor que se manifiesta en una actividad constante para el beneficio de todos los seres. Tercera, y es la liberación total de las energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente plenamente consciente. Este concepto de iluminación no se conoce en Oriente, donde tenemos limitados entendimientos de la capacidad espiritual que la vida ofrece. El camino budista está abierto a todos por igual, a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gente de todas las nacionalidades, razas y antecedentes. ¿Qué enseña el budismo? El budismo ve a la vida como un proceso en constante cambio, y sus prácticas tratan de tomar ventaja de este principio inherente de las cosas. Esto significa que uno puede cambiar para mejorar. El factor decisivo para transformarnos es la mente, y el budismo se ha desarrollado muchos métodos para trabajar con la mente. Uno de los principales es la meditación, la cual es una forma de desarrollar estados mentales más positivos, caracterizados por calma, concentración, consciencia y emociones como la amistad, ecuanimidad y felicidad. Usando la mente clara y positiva que se desarrolla en la meditación, es posible tener una mayor comprensión de uno mismo, de los demás y de la vida misma. Los budistas no buscan evangelizar o coercer a otras personas para que adopten su filosofía de vida, pero sí ponen sus enseñanzas a la disposición de quien esté interesado. La gente tiene la libertad de tomar lo poco o mucho para lo que se sientan listos. Muchas personas toman las prácticas de la meditación o la filosofía de vida del budismo para mejorar sus vidas sin ser estrictamente budistas aún. El budismo y los pecados. El pecado en el budismo es mayormente entendido como ignorancia. Lo consideraron como un error moral. El karma es entendido como un balance natural y no es impuesto personalmente. La naturaleza no es moral. Por lo tanto, el karma no es un código moral y, en última instancia, el pecado no es moral. Por tanto, podemos decir, de acuerdo al pensamiento budista, que nuestro error no es en última instancia moral, puesto que es solo un error impersonal y no una violación interpersonal. Para el budista, el pecado es más semejante a un error que a una transgresión contra la naturaleza de un Dios omnipotente. Este entendimiento del pecado no está de acuerdo con la conciencia moral innata de que el hombre está condenado por su pecado ante un Dios santo. Puesto que el pecado es un error impersonal y corregible, no está de acuerdo con la doctrina de la depravación, que es una doctrina básica del cristianismo. La Biblia nos dice que el pecado del hombre es un problema de eterna e infinita consecuencia. La opinión del budista sobre el pecado difiere grandemente. Por lo tanto, no hay necesidad de un salvador que rescate a la gente de sus pecados condenables. ¿Cómo se convierte uno en budista? Convertirse en budista en el sentido completo implica comprometerse con los ideales centrales del budismo. Estos son el Buda o el ideal de la iluminación, el Dharma, las enseñanzas y prácticas del budismo, la Sangha, la comunidad de personas que también están siguiendo el camino, quienes aportan amistad, estímulo, inspiración y guía. La ordenación en la orden budista occidental significa comprometerse a estos ideales. No implica un estilo de vida en particular. De esta forma, rompemos la dicotomía entre monjes y laicos que se observa en algunos países de Oriente. El camino budista está abierto a todos por igual. El budismo hoy. El budismo actual es muy diverso. Está más o menos dividido en dos grandes ramas de Theravada y Mahayana.
El Theravada es la forma monástica en la que se reserva la iluminación última y el nirvana para los monjes, mientras que el budismo Mahayana extiende sus metas de la iluminación también a los laicos, esto es, a los que no son monjes. Bajo estas categorías se pueden encontrar numerosas ramas, incluyendo el Tiantai, Vajrayana, Nichiren, Shingon, Tierra Pura, Zen y Ryobu, entre otros. Por tanto, es importante para los extraños que buscan entender el budismo que no pretendan conocer todos los detalles de una escuela del budismo en particular, cuando todo lo que han estudiado es el clásico budismo histórico. Gracias.